Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del tercer seminario de especialización en Derecho Contractual. En esta sesión se tocará el tema de contrato de donación a cargo de la doctora Sofía Vegaso. La doctora Sofía Vegaso es especialista en Derecho Civil, Procesal Civil y Arbitraje. Es investigadora en el Observatorio Inmobiliario y Mercantil del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios en Derecho Civil Patrimonial, así como arbitraje y mediación en la Universidad de Génova. Cuenta con estudios en la Maestría de Investigación Jurídica en la Escuela de Posgrado de la PUC. Se ha desempeñado como adjunta de docencia en los cursos de Instituciones de Derecho Privado 1, Instituciones del Derecho Privado 2, Reales, Contratos, Personas Jurídicas y Clínica del Patrimonio Cultural, entre otros. Es corresponsable del Observatorio de la Calidad Curricular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora Sofía Vegaso, un enorme agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar en este tercer seminario de especialización en Derecho Contractual. Estamos muy contentos por ello, muy felices y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra, doctora, para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y también a mi lawyer por invitarme a este interesante curso especializado en contratos. En esta oportunidad, bueno, me toca a mí, tengo a cargo la cátedra sobre el contrato de donación, que es un contrato bastante interesante. Y antes de iniciar con el compartir con el PPT, alcance sobre el contrato de donación. ¿Qué es? A ver, en principio, ¿no? ¿Qué es un contrato? Un contrato es la manifestación, es el acuerdo, es un acuerdo de dos o más partes y cuyo contenido hay un contenido patrimonial de por medio. Ahora bien, en un contrato como tal, tiene que haber, un momento, disculpen, ahora sí, para que no suene el WhatsApp. En un contrato como tal, al ser un acuerdo, tiene que haber la manifestación de voluntad de dos partes, tanto la parte emisora como la parte receptora, o sea, el ofertante, tenemos una oferta y tenemos una aceptación, por eso así se forma un contrato. En el caso del contrato de donación, es un contrato que no hay un sinalagma funcional. ¿Qué significa esto? Que no es un contrato de prestaciones recíprocas. Porque, por ejemplo, tener un contrato de prestaciones recíprocas es el contrato de compraventa de bien inmueble. ¿Por qué? Porque hay una prestación y hay una contraprestación. En cambio, en el contrato de donación solamente hay una prestación de parte del donador al donatario. Ahora bien, tengamos en cuenta que al ser de la donación un contrato y al haber un acuerdo de partes también, estamos frente a un negocio jurídico bilateral. ¿Me escuchan bien? Me están escuchando, me hay un comentario de que se congeló la pantalla. Sí, Sí, le doctora, le escuchamos, escuchamos. doctora. ¿Sí? Perfecto. Ya, gracias. Ah, genial. Gracias, Marco. Y bueno, como les comentaba, al ser la donación un contrato, el contrato también es un negocio jurídico bilateral por la forma de su constitución. Y yo siempre explico esto para diferenciarlo, por ejemplo, de los negocios jurídicos unilaterales en su formación, como es, por ejemplo, la representación. Algunos consideran y siempre se preguntan, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Que acaso en la representación no tiene que haber la aceptación del representante para que ese negocio jurídico sea válido? Y la respuesta es no, porque en materia de negocios jurídicos hay de dos tipos. En respecto de su formación, ojo, formación, por favor, prestemos atención a eso, que tenemos negocios jurídicos unilaterales y negocios jurídicos bilaterales. La representación se encuentra en el primer tipo, así también como la oferta, porque la oferta también es un negocio jurídico de tipo unilateral. Y por otro lado tenemos
La donación, que es un ejemplo de un contrato, un negocio jurídico bilateral, ¿sí? Un negocio jurídico bilateral y ahí está. Por eso es un contrato. Por eso es un contrato. Ahora, esto es respecto a su formación y respecto al contenido, también existe la clasificación de contratos, como les estaba señalando, contratos con fracciones recíprocas y tan solo con una sola prestación, que también se les puede llamar contratos unilaterales o bilaterales, pero por el contenido. Entonces, como conclusión de esta primera parte, tenemos que saber que cuando veamos la clasificación de negocios jurídicos bilaterales y negocios jurídicos unilaterales, esta clasificación puede darse o puede deberse a su formación o incluso también a su contenido. Si estamos frente a la formación, es justamente de que en bilateral haya un acuerdo de ambas partes. Me estoy congelando, ya me vi. Ahora sí, de acuerdo de ambas partes y unilateral, tan solo con la manifestación de voluntad de una de las partes se forma el contrato. Ahora, respecto al contenido, cuando estamos frente a negocios jurídicos bilaterales, quiere decir que hay prestación y contraprestación. Y si estamos frente a un negocio jurídico unilateral, el contenido es solo una prestación. Esta clasificación, ustedes también pueden profundizar en el libro El Contrato. Hay un libro, son 3 tomos, que es sí, el contrato, y podrían ustedes profundizar ahí más, que es justamente de este autor, gran jurista peruano, Manuel de la Puente y Lavalle. Entonces, ya teniendo claro que el contrato de donación es un negocio jurídico bilateral por su formación, pero es un negocio jurídico unilateral por su contenido al solo tener una prestación, vamos a continuar. El contrato de donación, en su naturaleza, proviene de la protección, o mejor dicho, uno de los límites del contrato de donación es el derecho a la familia, el derecho a la protección a la familia. Por eso es que uno de sus límites es justamente que uno no puede disponer, en la donación, el objeto de la donación no puede ser más de la libre disposición con la que cuenta el donante, o sea, el tercio respecto de su patrimonio. Porque ¿a quiénes estamos protegiendo? A la familia. Aquí tenemos el derecho de sucesiones, los derechos de los contratos, a la constitución política. Justamente la donación es un contrato que está limitado, o limitado por el derecho de sucesiones, el derecho de familia y adicionalmente por la constitución, que es nuestra carta magna. Ahora, el contrato de donación tiene como finalidad la transferencia de propiedad, la transferencia de propiedad. Con la donación tenemos una situación, el ejercicio de una situación jurídica subjetiva. Y para esto, paréntesis, ¿qué es una situación jurídica subjetiva? Es la posición que tiene un sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué situación jurídica subjetiva encontramos en la donación? Encontramos la situación jurídica de disposición, que se es conocida también como poder. Me explico mejor. A ver, como les comenté, una situación jurídica subjetiva es la situación que tiene un sujeto, es la posición que tiene un sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico. Hay distintos tipos de situaciones jurídicas subjetivas, de ventaja, desventaja, inactivas, activas. Una situación jurídica de ventaja es el poder. ¿Y qué es, Sofía, qué es el poder? El poder permite modificar una situación jurídica subjetiva. Permite modificar la esfera jurídica patrimonial de quien ejerce esta situación jurídica subjetiva, a diferencia de la facultad, porque en la facultad no se ve ello. Yo les pongo un ejemplo. Yo, Sofía Vegaso, soy propietaria.
del lugar donde, justamente me he puesto un fondo de pantalla ahí de un departamento, no es mi casa, por si acaso, me he puesto un fondo de pantalla de un departamento. Digamos que yo soy propietaria de esa casa, ¿ok? Entonces, hoy, 30 de enero del 2024, qué rápido pasó el tiempo, 30 de enero del 2024, yo soy propietaria. El día de mañana, 31 de enero, yo le transfiero la propiedad a Yanela, que es una de las asistentes el día de hoy, a Yanela. El día de hoy yo era propietaria, el día de mañana ya no soy propietaria por el acuerdo de las partes. Ha habido una modificación de mi esfera jurídica. Eso es poder. Pero si yo, Sofía Vegaso, hoy día estoy viviendo acá, estoy usando, estoy disfrutando el bien. Esas son atribuciones del derecho real de propiedad. Con el uso, con el disfrute, con el goce del bien, ¿estoy modificando mi esfera jurídica preexistente? No. En cambio, con la disposición del bien, que es el poder, sí estoy modificando. Por eso en el contrato de donación tenemos también presente la situación jurídica subjetiva de poder. Ok, ahora bien, como se produce esta disposición, hay claramente transferencia de propiedad. Y mi pregunta es, que esta pregunta la vamos a desarrollar a lo largo de la exposición. En un contrato de donación cuya finalidad, y me estoy refiriendo a una finalidad típica, ojo, porque recordemos que hay los negocios jurídicos, los contratos, tienen una finalidad o una causa típica y o mejor dicho, una causa objetiva y una causa subjetiva. Y la causa objetiva es justamente para lo que se formó el contrato. Y luego, si uno quiere ya adicionar algunos temas en el contrato, pues entonces se subjetiviza ello. Se subjetiviza ello. Me estoy refiriendo propiamente, imagínense que yo dono una casa, ¿no? Dono la casa y en principio, ¿cuál sería la causa objetiva? La transferencia de propiedad. Pero si yo dono la casa y digo, voy a donar la casa, pero esta casa será usada para que haya un comedor popular o para que se use con fines de que hayan ceremonias de boda o para que hayan reuniones del grupo religioso al que pertenezco. Entonces, ya la causa se va subjetivizando, ya no es la causa objetiva. Entonces, también ahí vemos algunos elementos de los contratos, que justamente es esta causa objetiva o esta causa subjetiva, ¿no? La causa objetiva es la causa para la cual fue creado el contrato, en general, es una causa general, y la causa subjetiva que es para lo que las partes desean el contrato. Estrictamente, no pueden adicionar cosas adicionales. Ahora, em, yo les decía, la causa objetiva del contrato de donación es la propiedad, la transferencia de propiedad. Y les pregunto, ¿ustedes creen que la donación transfiere propiedad de forma permanente? Esto es interesante. No sé si alguna vez se han preguntado, ¿existe la propiedad temporal? Me voy a quedar con esa pregunta para continuar con la explicación respecto al contrato de donación y a lo largo de la exposición vamos a resolver. Un momento. Ok, contrato de donación. Vamos a continuar con la explicación.
¿Qué nos dice nuestro Código Civil del 84, el vigente? El artículo 1621, que es a ver, de nuevo, también el contrato de donación es un contrato típico. ¿Por qué es típico? Porque está regulado en nuestro Código Civil. Artículo 1621. Por la donación, el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien. ¿Qué pasa respecto de los bienes muebles? Nos señala, hay una formalidad para cada una de las transferencias, sean muebles o inmuebles. Respecto de muebles, la donación de bienes muebles puede hacerse verbalmente cuando su valor no exceda el 25% de la UIT, vigente al momento en que se celebra el contrato. Artículo 1624. Si el valor de los bienes muebles excede el límite fijado en el artículo previo, la donación se deberá hacer por escrito de fecha cierta, bajo sanción de nulidad. En el instrumento deben especificarse y valorizarse los bienes que se donen. El artículo 1623 nos señala el 25% de una OIT. Si ustedes actualmente desean donar un bien mueble, y de forma verbal, porque recordemos además que los contratos no solamente se celebran de forma escrita, sino también puede ser de forma verbal. El tema que esté por escrito es por un tema eminentemente de que sea medio probatorio, salvo que en algunos actos jurídicos o negocios jurídicos, pues sí lo exija la norma, como lo estamos viendo ya respecto del contrato de donación en materia de bienes muebles, si excede su valor excede el 25% de una UIT. Actualmente una UIT tenemos el monto de 5.150. Esto es que el 25% es 1.287,50. Entonces, si actualmente ustedes desean donar un bien de forma verbal, no puede exceder el monto de 1.287,50. Ahora, si el valor de los bienes muebles excede el límite fijado, pues tendrá que hacerse por escrito de fecha cierta. Tenemos ejemplos en el Código Procesal Civil sobre mm, cómo llegamos a la fecha cierta. Ustedes ya saben que podría ser por una autoridad, algún notario que le otorgue fecha cierta al documento. Y en el instrumento claramente deben especificarse y valorizarse los bienes que se donen. Entonces estamos cuando tenemos la palabra bajo sanción de nulidad, quiere decir que el negocio jurídico va a ser inválido, no va a producir efectos en el ordenamiento jurídico. Entonces estamos frente a una formalidad fuerte. Hay tipos en materia de negocios jurídicos, hay tipos de formalidades. Tenemos la formalidad solemnitatem y la formalidad probationem. En este caso, estamos frente a una formalidad ad solemnitatem, es solemne. Si es que no se cumple con esa formalidad, el negocio jurídico es inválido. En cambio, la formalidad ad probationem, como su mismo nombre lo señala, tiene la finalidad de probar, de otorgar mayor seguridad para los fines de probar en un proceso judicial, por ejemplo. Y digo, por ejemplo, porque también podría ser en un arbitraje. Atención con eso. Inmuebles. Artículo 1625. La donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario bajo sanción de nulidad. Observemos acá que hay una diferencia entre la donación de bienes muebles e inmuebles. Y justamente, ¿por qué creen ustedes que sucede ello? Es porque en el contrato de donación, ¿qué se produce al haber solo una prestación? Hay un empobrecimiento que lo soporta el donador, porque el bien sale de su esfera jurídica. Entonces, lo que desea el ordenamiento jurídico o el sistema en general es que haya una plena seguridad que el donador realmente quiere realizar esa transferencia. Por eso, justamente, es que tenemos esta formalidad más elevada
respecto a los bienes inmuebles en relación a o a diferencia de los bienes muebles. Ha habido posturas en relación a esta seguridad jurídica. Disculpen con el calor, uno toma agua a cada momento. Han habido posturas respecto a la seguridad o a la formalidad, mejor dicho, de este contrato respecto a materia de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque, claro, como les señalé, por un tema de seguridad, se desea, pues, que se asegure que este donador realmente desea transferir el bien. Pero bueno, los que señalan que no sería necesario esta formalidad aducen que hay otras formas mucho más sencillas que permitan justamente que la propiedad se pierda de cabeza del propietario. Y bueno, por ejemplo, un contrato de compra-venta, en un contrato de compra-venta de bien inmueble, ¿cuál es la formalidad que se requiere para un contrato de compra-venta? ¿Se requiere que esté en registros públicos? ¿Se requiere que esté bajo escritura pública? No, no. El contrato de compraventa, que es un contrato típico, tan solo señala que la transferencia de bien inmueble se da por el solo acuerdo de partes. Por el solo acuerdo de partes. Muy bien, Marco, solo consenso. ¿Qué significa solo consenso? Que incluso yo le puedo decir a Marco, te vendo mi casa, te vendo mi casa por tanto dinero, esta casa está ubicada en tal lugar y Marco me acepta. Y ya tenemos contrato y ya se transfirió el bien inmueble. Entonces, justamente los detractores de la formalidad de escritura pública en el caso de donación de bienes inmuebles señalan, si tan solo con esa formalidad se puede transferir e inclusive se pueden producir estafas por eso, porque a veces ni siquiera tú transfieres tu propiedad, pero ya está, ya está poseyendo la otra persona. Y si pasaron los 10 años, conforme nuestro Código Civil ya adquirió por usucapión o prescripción adquisitiva de dominio. Entonces señalan, por qué otorgarle tanta formalidad a la transferencia de bienes inmuebles bajo el marco del contrato de donación? Pero de nuevo, pongámonos en la cabeza del legislador. Ahora, bueno, en la cabeza del legislador peruano, sí, pero también tengamos en cuenta que esta norma no es solamente, o sea, no ha sido creación peruana. Nos- Nosotros tenemos influencia del Código Civil español, tenemos influencia del CODE, tenemos influencia del Códice Civile, em, también tenemos influencia del BGB, del BGB es el Código Civil alemán. Entonces, este artículo básicamente tiene su origen en el Código Civil español. Entonces, básicamente lo que desea este artículo, como les comentaba, es resguardar, ¿no? Asegurarse que esta persona realmente desee el empobrecimiento. Por eso es que se le pone o se le otorga esta formalidad. Y por eso es que se le otorga una menor formalidad en el caso de los bienes muebles. Ustedes podrán continuar argumentando si están de acuerdo o no están de acuerdo con la formalidad, porque, dicho sea de paso, una escritura pública es mucho más cara que un documento que tenga fecha cierta. O sea, la escritura pública también es un documento que tenga fecha cierta, pero hay otras formas de obtener una fecha cierta mucho más económicas que una escritura pública. Entonces, ahí podríamos abrir un debate. Continuamos. Eh, Artículo 1627. El contrato en virtud del cual una persona se obliga a obtener que otra adquiera gratuitamente la propiedad de un bien que ambos saben que es ajeno se rige por los artículos 1470, 1471 y 1472. Veamos esos artículos. Espero que tengan a la mano su código civil. Yo sí soy a la antigua, chicos, que tengo el código civil en físico. Ahora es muy utilizado el SPIF.
Ahora en las aulas se pueden ver a los chicos que usan mucho el SPIC, pero igual yo prefiero tenerlo en físico. A ver, el artículo 1470 es sobre la promesa, la obligación o derecho de un tercero, es toda esa regulación. Y lo que nos dice el 1470 es, se puede prometer la obligación o el hecho de un tercero con cargo de que el promitente quede obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero no asume la obligación o no cumple el hecho prometido respectivamente. Entonces, eh, es posible que en el caso del contrato de donación se pueda aplicar la figura de la promesa de obligación o el hecho de un tercero, sí. Y este va a ser regulado por todo el título onceavo de las partes fuentes de las obligaciones. Continuamos. 1629. Nadie puede dar por vía de donación más de lo que puede disponer por testamento. La donación es inválida en todo lo que exceda de esta medida. El exceso se regula por el valor que tengan o debían tener los bienes al momento de la muerte del donante. Como yo les señalaba al principio, el contrato de donación tiene sus límites. Uno de sus límites es el derecho de familia, el derecho de sucesiones. Esta finalidad del ordenamiento jurídico de no desamparar a los herederos. Eh, Particularmente, es una opinión muy, muy personal. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Eh, Al menos si los hijos son mayores de edad, creería yo que la persona que es dueña es dueña, pues podría disponer de sus bienes libremente, ¿no? Pero bueno, igual es una opinión totalmente personal, pero en la materia de derecho, en derecho, pues tenemos que uno de los límites a la donación es justamente el derecho de sucesiones, que tiene como finalidad la protección a la familia. Ah, y continuamos con la reversión de donación. Yo les hice una pregunta al inicio de esta exposición o de esta ponencia, y es que el contrato de donación tiene como finalidad la transferencia de la propiedad, pero ¿es posible que se deje sin efecto un contrato de donación? Y bajo esa pregunta, es posible, otra pregunta, ¿no? Es como una pregunta, es como entonces, ¿no? La otra pregunta es, entonces, ¿es posible que exista propiedad temporal? Miren lo que nos dice el artículo 1631 de nuestro Código Civil. Puede establecerse la reversión solo en favor del donante. La estipulada en favor de tercero es nula, pero no producirá la nulidad de la donación. ¿Qué significa este artículo? Puede establecerse la reversión solo en favor del donante. La estipulada en favor de tercero es nula, pero no producirá la nulidad de la donación. Estimados asistentes y estimadas asistentes, el contrato de donación puede tener una cláusula o un pacto de reversión. ¿Qué significa la reversión? Que el bien ya se encontraba en el patrimonio del donatario, o sea, del receptor, regrese a la esfera jurídica patrimonial del donador. Pero como justamente la finalidad o la causa objetiva del contrato de donación es que haya transferencia de propiedad y la propiedad en principio debería ser permanente, es que se produce una excepción. Y la excepción a ello es que solamente se va a producir la reversión si es a favor de quién, del donante. No puede ser a favor de un tercero, solo del donante. Y se pueden preguntar, Sofía, ¿y cuál es el contenido de esta reversión? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver un poco la historia de la reversión de donación. Esto inició, estamos hablando del derecho romano, hace muchos años,
con el dúo, que era esta donación por parte de la mujer al marido en el momento del matrimonio o para el matrimonio. Y luego también tenemos la resuksoria, que era esta entrega de bienes del marido a la mujer cuando concluía el matrimonio. Entonces tenemos por un lado la donación, el dúo, que era la donación por parte de la mujer al marido. ¿Para qué? Para los gastos del matrimonio, para la vida en común. Y luego cuando concluía ese matrimonio, ¿qué sucedía? El marido regresaba los bienes a la mujer. Y esto es conocido como ¿qué? La dote. La dote que en un inicio la mujer le entregaba al marido, el marido luego o el esposo le devolvía a su ex esposa, porque ya había concluido el matrimonio. Y claro, este acto era un acto solemne del tipo uno loquende. Era un acto solemne, verbal, y era del tipo uno loquende. ¿Qué significa uno loquende y cuál es la diferencia con el ex interrogatione et responsione? Que en el primer caso hay una sola manifestación de voluntad, en cambio en el segundo caso va a haber un emisor y un receptor necesariamente. O sea, tiene que haber manifestación de voluntad de ambas partes. En el uno loquende no. Tan solo es necesaria la voluntad de una de las partes. Ahora, en la época posclásica ya no era necesaria esta solemnidad. Y bueno, ya en la época de Justiniano se reconocía la propiedad temporal y el pacto de reversión tiene una eficacia real. Esto significa que no se hacían dos actos distintos, como el dúo y la resuksoria, sino que automáticamente con el pacto de reversión, una vez que se activaba el pacto de reversión, tenía eficacia real, o sea, eficacia automática. El contenido del pacto de reversión. El contenido del pacto puede ser un cargo, puede ser una condición resolutoria o puede ser un plazo resolutorio. Podría ser un plazo. ¿Cuál es la diferencia entre una condición y un plazo? En una condición, y la condición, el plazo y el cargo son modalidades del negocio jurídico, del acto jurídico. Esto significa que son accesorios al negocio jurídico. Una condición es un hecho futuro e incierto. Un plazo es un hecho futuro pero cierto. Y un cargo es se produce en las donaciones y es un acto que tiene que realizar el donatario por lo que está recibiendo, pero no es una prestación, no es una prestación. ¿Por qué no se considera una prestación? Algunos dicen que es una obligación natural, no es una prestación porque tampoco hay una equivalencia entre quien realiza el cargo y lo que obtiene, y lo que obtiene el donatario. Porque si es así, entonces no estamos frente a una donación, estaríamos frente a un contrato de prestaciones recíprocas. Vamos a ver la regulación de la reversión en diversos países. Con España. Tenemos el artículo 641 del Código Civil Español. Podrá establecerse válidamente la reversión en favor de solo el donador para cualquier caso y circunstancias, pero no en favor de otras personas, sino en los mismos casos y con iguales limitaciones que determina este código para las sustituciones testamentarias. Y es interesante, dice, ¿no? Solo en favor de solo el donador. La reversión estipulada por el donante en favor de tercero contra lo dispuesto en el párrafo anterior es nula, pero no producirá la nulidad de la donación. Veamos el códice. Nos dice, condición de reversibilidad, artículo 791.
En el caso de la donación, en el caso que la donación se realice con indicación genérica de reversibilidad, ello implica la premoriencia no solo del donatario, pero también de sus descendientes. No hay lugar para la reversibilidad excepto en beneficio solo del donante, lo mismo que en nuestro Código Civil peruano. El acuerdo a favor de otro se considera como no opuesto. Dice, el donante puede estipular la reversibilidad de las cosas donadas tanto en el caso de premoriencia del donatario, como en el caso de la premoriencia del donatario y sus descendientes. Sofía, ¿qué es premoriencia? Premoriencia es muerte. Entonces, lo que nos dice el Código Civil italiano es, a ver, preguntémonos, en el caso de la regulación italiana, ¿es posible que se pueda poner o se pueda llenar este pacto de reversión con cualquier contenido? No. El contenido es la premoriencia del donatario, como en el caso de la premoriencia del donatario y sus descendientes. Un ejemplo, yo, Sofía Vegaso, tengo mi casa y este departamento que ustedes pueden visualizar se lo entrego se lo dono a Mercedes. Mercedes acepta, pero tengo un pacto de reversión. En el pacto el pacto el de reversión, y si estamos bajo el Código Civil italiano, es que justamente el bien va a regresar a mí si fallece el donatario, o sea, Mercedes, antes que yo. Digamos, hoy día es 30. Digamos que hoy día 30 yo ya le doné el bien a Mercedes. Y digamos que el 29 de febrero Mercedes fallece por una enfermedad, digamos. Esto quiere decir que el 29 se produce la reversión y el bien regresa a mí como donadora. Ah, pero puede suceder también que en el pacto de reversión yo no señale solamente a Mercedes, señale también a sus hijos. O sea que el bien va a regresar a mi esfera jurídica solo si sus hijos también fallecen antes que yo. Entonces, digamos, el mismo ejemplo, yo ya le doné el departamento a Mercedes. Mercedes fallece el 29 de febrero. ¿Se produce la reversión? Todavía, porque sus hijos están vivos. ¿Sus hijos fallecen el 31 de marzo? ¿Se produce la reversión? Sí, porque se cumplió con el supuesto de hecho establecido en el pacto de reversión. Esto es bajo el Código Civil italiano. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en nuestro Código Civil peruano hay una cláusula abierta, totalmente abierta, en relación al contenido del pacto de reversión. Como bien les dije, podría ser un plazo resolutorio, podría ser un cargo, podría ser una condición resolutoria. Continuamos. Bueno, en el caso de Alemania, estuve revisando el BGB y no hay propiamente un artículo que regule la reversión como tal, pero sí hay una reclamación por el empobrecimiento del donador, ¿no? En este caso, pues, el donador puede hacer que el donatario le entregue parte de lo que donó para que pueda subsistir. Y leemos, en la medida que el donante, luego de efectuar la donación, no está en la posición de mantenerse a sí mismo de forma razonable y cumplir la obligación de mantener que recae sobre él por ley en relación con sus parientes, su esposa, su pareja civil o su ex esposa o compañera civil, puede demandar la devolución de lo donado al donatario en virtud de las disposiciones de la devolución del enriquecimiento injusto. El donatario puede evitar la devolución pagando la cantidad requerida para el mantenimiento. Y bueno, este artículo no solamente es del BGB, nosotros también lo podemos ver en nuestro Código Civil y es justamente también cuando
has donado, pero el donante se encuentra en una situación precaria. Lo tenemos en el artículo 1633. El donante que ha desmejorado de fortuna solo puede eximirse de entregar el bien donado en la parte necesaria para sus alimentos. Para sus alimentos. Francia, el CODE, nos dice, el donante podrá estipular el derecho de devolución de los objetos donados, ya sea en el caso de la muerte anterior del donatario solo o en el caso de la muerte anterior del donatario y sus descendientes. Este derecho solo puede estipularse en beneficio del donante. De nuevo, el, el supuesto de hecho o el contenido del pacto de reversión solo se limita al caso de la premoriencia del donatario o de este y sus descendientes, como en el caso italiano. Ya en el ámbito de la jurisdicción, bueno, ya latinoamericana, tenemos como ejemplo Argentina, que también en su código 15, perdón, en su artículo 1566 regula esto y señala, en la donación se puede convenir la reversión de las cosas donadas sujetando el contrato a la condición resolutoria de que el donatario, el donatario, su cónyuge y sus descendientes o el donatario sin hijos fallezcan antes que el donante. Fallezcan antes del donante. Esta cláusula debe ser expresa y solo puede estipularse en favor del donante. Si se la incluye en favor de él y de sus herederos o de terceros, solo vale respecto de aquel. Esto es muy interesante, porque en nuestro Código Civil peruano dice que no puede, o sea, dice, eh, cabe la reversión, pero solo respecto del donante y no de terceros. Ahí la pregunta que uno se puede hacer es, ¿y estos terceros son los herederos o no son los herederos? No lo ha señalado este artículo en el caso peruano, pero sí lo ha hecho en el caso argentino. El caso argentino ya zanjó esa duda y dice, si se le incluye en favor de él y sus herederos o de terceros, solo vale respecto de a qué. No ingresan los herederos tampoco. Y tenemos también el supuesto en el caso argentino, que es justamente la premoriencia del donatario. Chile. El que hace una donación de todos sus bienes deberá reservarse lo necesario para su congrua subsistencia y si omitiere hacerlo pondrá en todo tiempo obligar al donatario a que de los bienes donados o de los suyos propios le asigne este efecto a título de propiedad de usufructo o censo vitalicio lo que estimare competente a vida proporción de a la cuantía de los bienes donados. Esto es lo mismo que vimos en el Código Civil alemán, es por un tema de subsistencia. Brasil. El donante puede estipular que los bienes donados vuelvan a su patrimonio si el donante sobrevive. Igual, también estamos bajo la premoriencia del donatario. Y dice, no existe una cláusula de reversión a favor de tercero. La diferencia en cómo estaba regulado la reversión en el Código Civil del 36 y del 84 es la siguiente. En En el Código Civil del 52, o sea, 1852, no estaba regulada esta figura. Esta figura ha sido regulada a partir del 36. Y señala, bueno, como ustedes pueden visualizar, en realidad la diferencia es algunas palabras, el artículo 1472 del 36, el Código Civil del 36 señala podrá, el 1631 puede, presente, el artículo 1473 del Código 36, así como el 1632 del 84, se refiere a la renuncia de la reversión. Lo que nos decía el anterior artículo era el consentimiento del donante a la venta de los bienes que constituyeron
La donación causa la renuncia al derecho de reversión, el asentimiento del donante a la constitución de una hipoteca hecha por el donatario. No importa renuncia al derecho de reversión, sino en favor del acreedor hipotecario. Y el artículo 1632, que es el vigente, señala el asentimiento del donante a la enajenación de los bienes que constituyeron la enajenación, porque la enajenación no solamente se produce mediante la venta, sino más de esta. La donación determina la renuncia al derecho de reversión, el asentimiento del donante a la constitución de una garantía real, no solo la hipoteca. Por el donatario no importa renuncia al derecho de reversión, sino en favor del acreedor. A ver, ¿dónde podemos nosotros encontrar pronunciamientos sobre justamente la reversión de donación? En las resoluciones del Tribunal del Registral. Yo hasta el año pasado hice un estudio de todas las resoluciones del Tribunal Registral que comentan y evalúan la figura de la reversión. Y bueno, he traído algunos ejemplos que ustedes pueden visualizar, pero hemos concluido algunas características justamente que señala el Tribunal Registral sobre la reversión. Nos señala, el pacto de reversión debe ser expreso, o sea, tiene que estar en el contrato de donación. La causa debe estar identificada. ¿Qué significa ello? Que el contenido del pacto debe estar identificado, bien identificado. Y adicionalmente debe estar inscrito. Sofía, eso quiere decir que tiene que estar en registros públicos para que el contrato de donación con cláusula de reversión sea válido. La respuesta es no. A lo que hace referencia el Tribunal Registral con este requisito de que debe estar inscrito es por el principio de erga omnes. O sea, para ser oponible a los demás, tiene que estar inscrito. Para que de esa manera también, eh, por un tema de seguridad jurídica, pueda ser mucho más sencillo el retorno de este bien a cabeza del donador en caso de que se ejecute el pacto de reversión. Ahora, nuestro artículo 2014 señala que adicionalmente, o sea, hay una carga por parte de la persona que adquiere un bien, no solamente de ir a los registros públicos como tal, o sea, la partida registral, sino que adicionalmente tienen que revisar los títulos archivados, porque como bien saben, y si no saben, se los explico. Cuando tenemos, por ejemplo, un contrato de compraventa o un contrato de donación, se eleva, en el caso del contrato de donación, para que sea válido y eficaz, tiene que llegar a escritura pública. Esto es, tiene que pasar por el visto bueno, en palabras muy sencillas, por el visto bueno del notario o de la notaria. Luego, lo que hacen ellos es mandan un parte a registros públicos para que se pueda registrar. Cuando llega lo que es el registrador, ve el contrato y cuando ve el contrato, solamente las partes principales lo publica en la partida registral o lo coloca en la partida registral. Y lo demás se queda como título archivado. El contrato como tal está en los títulos archivados. Por eso es que el artículo 2014 de nuestro Código Civil señala que ahora para que se puede adquirir, o sea, para cuando uno adquiere, no solamente debe ir a la partida registral, sino también a los títulos archivados. ¿Por qué le señalo esto? Y es porque a veces sucedía que cuando tenías un contrato de donación con pacto de reversión, el pacto de reversión por algún descuido no había, o sea, el pacto de reversión como tal no había sido inscrito en la partida registral.
No estaba en la partida registral. ¿Y en qué parte debería estar? En el apartado de cargos y gravámenes de la partida registral, pero no estaba ahí. Pero entonces uno puede decir, ah, si no está en la partida registral, entonces esa cláusula, a mi tercero que yo adquirí, esa cláusula no se me opone. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ahora tienes que ir al título archivado. Y en el título archivado está el contrato. Y en el contrato señala el pacto de reversión. Antes, hace muchos, muchos años, cuando no existía esta obligación de ir a los títulos archivados, pues entonces este tercero sí estaba amparado cuando no estaba en el en la partida registral, porque no había manera que se entere justamente de este pacto de reversión. Entonces, es importante el cambio que ha hecho el artículo 2014. Es súper importante. Y también lo que nos señala el tribunal registral. Pero son algunos casos que por temas de tiempo ya no lo vamos a ver. Me voy a ir a la revocación, porque además de la reversión, también una forma de dar por concluido a la donación es la revocación. En la revocación, bueno, se deja sin efecto el contrato. Tenemos que el artículo 1637 señala el donante puede revocar la donación por las mismas causas de indignidad para suceder y de desheredación. No pasa a los herederos la facultad de revocar la donación. También es interesante saber que esta facultad de revocar la donación caduca a los 6 meses desde que sobrevino alguna de las causales del artículo 1637, o sea, las causales de indignidad para suceder y de desheredación. Entonces, chicos, la donación, y esto ya para culminar, la donación, un momento para, aquí estamos, listo. Entonces, chicos, la donación es un contrato muy noble. ¿Por qué noble? Porque se produce el empobrecimiento de cabeza del donador hacia el donatario. Respecto a su formación, es un contrato, es un negocio jurídico bilateral. Respecto a su contenido, es un negocio jurídico unilateral, porque solo hay una prestación. Tiene como causa objetiva la transferencia de propiedad, que no necesariamente va a ser permanente. Si las partes deciden que no sea así, será así. ¿Y qué es lo que nos permite ello? El pacto de reversión. El pacto de reversión nos permite que exista una propiedad temporal. Eh, Otras formas de dejar sin efecto una donación es la revocación, pero también va a ser la invalidez respecto de lo que no podía transferir el donador, recuerden, por un tema de protección a la familia, a los herederos. También se va a producir una ineficacia de la donación cuando em, hay un peligro en la sostenibilidad del donador también. Pero quiero que se den cuenta de algo. Tanto la revocación como en el caso, la revocación, como en el caso justamente de esta persona que está en una situación de estado de necesidad, y así como esta persona que donó más de lo que debía de donar, en estos tres casos tenemos que la propia ley, o sea, por la ley, por disposición de la ley, tiene que dejarse sin efecto la donación. En la revocación, ¿cuándo se va a producir? Cuando hayan causas de indignidad para suceder y de desheredación. Son causas fuertes que le producen un daño al donador. Si es que no, bueno, que le producen un daño. Y por otro lado, tenemos el que está en estado de necesidad, que tiene que sobrevivir, tienen que regresarle los bienes.
Tenemos a la otra persona que ha dispuesto más de lo que debería disponer por un tema de protección a su familia. También es inválida la donación respecto de lo que no podía disponer. En cambio, en el caso del pacto de reversión, no es así. No es un daño que se le produce o que se puede producir al donador. No, es un acuerdo de partes en base, eh, es un acuerdo de partes y que tiene como finalidad que el inmueble o el mueble le sirva de morada a la contraparte, en el caso de los bienes inmuebles, le sirva de morada a la contraparte, esto es al donatario hasta que esté viva, por ejemplo. Lo hemos visto que este supuesto está presente en el Código Civil francés, en el Código Civil italiano, en el Código Civil brasileño, en el Código Civil argentino. ¿Y qué sucede en nuestro país? Queda al libre albedrío de las partes el contenido. Al libre albedrío de las partes el contenido. Eso quería hoy comentarles sobre el contrato de donación. Gracias. Acá les dejo mi correo. En caso, no sé si tenemos tiempo para preguntas, pero en caso ya no lo haya, yo estaré totalmente gustosa de responder todas sus consultas. Muchas gracias de nuevo a Bill Lawyer por el tiempo otorgado el día de hoy y eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sofía Vegaso, por la exposición sobre un tema tan importante como es el tema del contrato de donación. Ha sido una exposición bastante interesante, muy bien explicada. Le agradecemos nuevamente por haber aceptado la invitación a nombre de Bill. Esperamos que en otra oportunidad nos pueda volver a aceptar una nueva invitación para un futuro evento académico, doctora. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Chao.